Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo, todos invitados para el estudio bíblico con el libro Romanos. Hoy también, por la bendición de Dios y por su gracia, estamos aquí, ¿verdad?, reunidos para seguir compartiendo la palabra de Dios con el libro Romanos, ¿sí? Vamos a orar para inicio, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y también todos nuestros invitados para que podamos compartir la bendición de Dios con el libro Romanos. Quien ya son salvos estén bien preparados para seguir predicando el Evangelio, congregando sin cesar con la iglesia de Cristo. Quien aún no están preparados para entrar al reino de Dios, sean buen reflejo para que puedan uno ver su forma de ser y alcance a la salvación por la fe preciosísima de Cristo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escuchando el estudio bíblico romano, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Sí, yo leo el libro Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hoy es un tema también bastante interesante. Vamos a tocar, ¿verdad? Con el tema de todo lo que no proviene de fe es pecado. Si realmente nuestro Señor Jesucristo a nosotros toma como justo por la fe que nosotros tenemos en el Evangelio de Cristo, lo más importante, ¿verdad? Cada uno sea presentado ante Dios como justo, santo, limpio y perfecto también, no por obra de cada uno, sino por la fe de Cristo Jesús, para que uno pueda llegar a ser salvo, perfecto, santo, justo, por la misericordia de Dios y por la gracia del Señor. Cuando se dice, ¿verdad? Justo, santo, perfecto, uno se va a asustar también. ¿Cómo puede ser uno justo? ¿Cómo puede ser uno santo? ¿Cómo puede ser uno perfecto, verdad? Siempre uno siendo un hombre imperfecto y está en posibilidad de pecar en cualquier momento. Cuando caiga en cualquier ocasión de pecar, puede caer en pecar también, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo puede ser perfecto y santo justo? Pues en este caso, la palabra del Señor, obviamente, muy claramente está hablando, ¿verdad? La salvación es por la fe, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué tener fe? Si siempre la fe debe tener su objeto, ¿en qué creer, verdad? Este asunto es importante. Mucha gente por boca dice, sí, claro, por la fe uno tiene que ser salvo, ¿verdad? Pero siempre su fe está en otro lado. Creen en su propia justicia, creen en su propia obra, creen en una doctrina humana y equivocada. Pues nunca uno puede ser libre del pecado por la fe, porque su fe está fallada, porque están montando su fe en otra cosa que no es de Dios, otra cosa que no es justicia de Dios y otra cosa que no es, ¿verdad? La que proviene de Dios, ¿verdad? Por eso ahí viene gran error hoy en día, a nivel de justicia y santidad y perfección, con las cuales uno puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso la palabra muy claramente, llevando el libro Romanos en nuestro estudio, ¿verdad? Y constantemente sin cesar le estaba hablando, parte de más importante que es el Evangelio, ¿verdad? Tal como dice el libro Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
judío primeramente y también al griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. ¿Quién vive por la fe? El que es el justo. ¿Quién es el justo? El que tiene fe en el Evangelio. ¿Cómo se hace justo? Por creer solo en el Evangelio, porque en el Evangelio se revela de Dios, se revela la justicia de Dios. Por ella, la justicia de Dios que se adquiere, ¿verdad? Por la fe, uno puede llegar a ser justo como Dios, santo como Dios, perfecto como Dios. Hasta Hebreo capítulo 10, versículo 14 dice, Dios nos hizo perfectos a los santificados. Así que Dios hizo perfecto a los santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y verso 14, Dios hizo perfecto a los santificados. Por eso, los que son santificados no solo santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, sino llega a ser perfecto, porque toda obra perfecta, la perfección hecha por la obra perfecta de Cristo, quien es el mismo Dios encarnado, y alcanzó a nosotros al que cree, y por la fe uno llegan a la justicia de Dios, por ella uno llega a ser justo como Dios. En este caso se compararía, ¿verdad?, como la importación de cada cosa. Muchas cosas no se producen en un país, pero importando, ¿verdad?, de otro país, productores, cada cosa que ocupan, ¿verdad?, entonces uno puede obtener por la ruta de importación. Así que Cristo es el camino de la importación de la justicia de Dios por el Señor Jesucristo. Por medio de la fe uno puede alcanzar a la justicia perfecta de Dios importada por la fe en el Evangelio de Cristo. Por eso la fe es la que es tan, ¿verdad?, importante. Por la fe uno puede obtener la justicia, por la fe uno puede agradar al Señor y por la fe, ¿verdad?, uno puede llevar una vida victoria mientras viviendo aquí en esta tierra por la fe, ¿verdad? Uno realmente puede glorificar al Señor. Por eso la fe es un asunto muy importante. Entonces, ¿qué es la fe fraudulenta? La fe falsa. Mucha gente tiene fe diciendo que yo tengo mucha fe en Dios, dice, ¿verdad? Pero uno dice que Dios existe, pero la fe está fundada en una doctrina equivocada, una doctrina humanizada, una doctrina inventada por los hombres, que no tiene ninguna autoridad ni poder, ¿verdad?, en hacer alguna cosas, ¿verdad?, que sean base de la fe de uno. Por eso al final uno engañado, ¿verdad? Uno engañados, oyendo y creyendo una doctrina falsa, al final termina con la fe fraudulenta que no permite a uno que pueda entrar al reino de Dios. Por eso hoy en día mucha gente aún creyendo en el evangelio según ellos, pero evangelio diferente o evangelio falso, final uno terminaría mal con Dios y terminan ¿con qué? Con condenación y castigo eterno. En este caso viene gran peligro más bien, ¿verdad?, para el alma de mucha gente, aún siendo creyente y congregante, termina mal con Dios por creer en una doctrina falsas, termina esa fe fraudulenta. Como si fuera, ¿verdad?, uno confiar en el barco, ¿verdad?, y navegan, ¿verdad?, al fondo del mar, pero se dio cuenta de que ese barco con hueco. Llegando al fondo del mar, ¿verdad?, poco a poco se hunde final. Uno, ¿verdad?, ya no pueden volver ni a el costa. Entonces te terminaría, ¿verdad?, hundido juntamente con ese barco, hundido por filtración de agua, por el hueco que estaba ya metido en el barco. Así uno que está, ¿verdad?, con mucha confianza sube en el barco, navegando fondo del mar y termina mal y hundido, muerto final. Así, y la fe suena, ¿verdad?, subir en una doctrina, pero una doctrina falsificada que nos lleva al reino de Dios. ¿Cómo terminaría uno que se monta en esa doctrina falsa y con mucha fe? Pero esa fe terminaría como una fe fraudulenta, una fe falsa. Con ella
¿verdad? Ya por equivocación de uno y más profundamente, más engañado por el diablo, ¿verdad? Según una doctrina no fundada, no basada en la palabra del Señor, final uno terminan con qué? Con la condenación y con el castigo eterno, con el fuego eterno. Por eso constantemente nosotros y muchas veces, repetidamente estuvimos hablando, compartiendo detalles de ese asunto. Sí, muchos creen, pero al final no terminan con Dios. Mucha creen, mucha gente creen, pero al final, ¿verdad? Bien engañados y entregados y arrastrados por el diablo, terminan conjuntamente con el diablo, con el castigo eterno, con el fuego eterno, bien condenado. Uno, nada que ver con Dios, uno termina mal ante Dios y final, ¿verdad? Siendo condenado ya para siempre, uno puede sufrir también. Por eso, realmente nuestra fe hay que ser bien chequeada, ¿verdad? Para que uno no tenga ninguna fe fraudulenta y falsa y, y para perdición jamás, ¿verdad? Por eso aquí la palabra del Señor, uno que tiene fe verdadera, es bendito verdadero, ¿verdad? Realmente. Pues acá dice el libro Romanos capítulo 14, verso 22, tienes tu fe eterna para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Poquito vamos a preguntar ese tema. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Según la medida engañosa de uno que toma, ¿verdad? Mucha gente condena a sí mismo. Uno que está ya bajo la condenación, está bajo, ¿verdad? Dominio del diablo aún todavía, porque la salvación se cumple en la conciencia de uno, en el espíritu de uno, por la fe en el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso, y conscientemente aún no está bajo la condenación. Como tal está escrito, San Juan capítulo 8, verso 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. La verdad es la que hace libre a uno de todos los pecados, ¿verdad? Y por lo cual ya uno termina liberado de la condenación y el castigo eterno. Por causa de la palabra de Dios que son verdad. Por eso nuestra fe tiene que ser bien fundada en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice condicionalmente, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si vosotros permanecéis en mis palabras. Primer paso, me seréis mis discípulos verdaderamente. Y segundo, conoceréis la verdad os hará libre, dice. Uno, ¿cómo pueden llegar a conocer la verdad? Sin que sean permanecido o sin que permanezcan en las palabras de Dios. Imposible, ¿verdad? Por eso la verdad de Dios no está fuera de la palabra de Dios jamás. Si uno quiere llegar a conocer la verdad, tiene que permanecer en las palabras de Dios. Si no, uno no puede alcanzar a la verdad. Así no puede ni conocer ni puede creer. Por eso es importante, ¿verdad? Conocer bien cómo están escritas en las palabras del Señor. Por eso Cristo siempre decía, ¿cómo está escrito? O escrito está, o está escrito. Siempre el Señor, según la Escritura, y realmente estaba actuando y enseñando, y estaba como explicando también, según la Escritura, tal como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y desde el nacimiento hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 100% están basados en la Escritura, según toda la palabra de Dios que estaban escritas en el libro Antiguo Testamento. Por eso nosotros reconocemos a Cristo, es el Salvador enviado de Dios, el Mesías enviado de Dios, Él es el Mesías verdadero. Si Cristo hubiera vivido según su gusto, según su manera, según su deseo, según su equivocación, nosotros ¿cómo confiáramos en Cristo Jesús, quién es Él? Como, ¿verdad? El Mesías verdadero de Dios.
No hay forma de creer en esto, ¿verdad? Por eso Cristo, el que vino hace 12,000 años como el Mesías enviado de Dios, como nosotros lo conocemos, porque Cristo vivió según la Escritura. Desde su concepción hasta la muerte y resurrección y ascensión al cielo, y hasta enviar a su Espíritu Santo aquí a la tierra en el día Pentecostés, todo tal como está escrito en el Antiguo Testamento, en la Escritura, en las palabras de Dios, se ha cumplido todo. Por eso nosotros identificamos a Cristo, quien nació, vivió y murió, ¿verdad? Según la Escritura, y resucitó, según la Escritura, ¿verdad? Y reconocemos que Cristo es el único Salvador realmente. Pero hoy en día, ¿cuál problema está pasando con mucha gente? Mucha gente dice que tiene mucha fe, pero creen otra doctrina, que no son escritura del Señor, no son la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí se ve el gran error y gran equivocación. Y por eso y hoy en día mucha gente termina, ¿verdad?, condenando a sí mismo, porque creen en su propia doctrina condenadora, ¿verdad? La verdad es libertadora. Cristo vino para libertar a todos nosotros. Como tal está escrito en el libro, ¿verdad? San Juan capítulo 8, versículo 37, ¿verdad? El Hijo os libertare, seré libertado verdaderamente, dice. ¿Quién es el que libera a uno? Liberta a uno que nace ya con pecado. El Hijo, dice, únicamente el Hijo. Pero hoy en día, en el lugar de conocer profundamente quién es el Hijo de Dios, qué es lo que hizo el Hijo de Dios, con qué autoridad y poder el poder hizo el Hijo de Dios para nuestra salvación, ¿verdad? Si no, y aceptan cualquier tipo de doctrina, ¿verdad? Mentirosa, inventada por los hombres. ¿Verdad? Yo creo, yo pienso, yo opino. Ahí se ve, ¿verdad?, invento de mucha doctrina por los teólogos falsos y pastores falsos, con los cuales el diablo trabaja hoy en día para engañar y llevar a muchas almas al fuego eterno. Por eso ahí se viene formación de muchas sectas, como que, ¿verdad?, mucha congregación sectaria, ¿verdad?, final, y condenan a sí mismo. Por eso este tema ya está tocando aquí el libro Romanos capítulo 14, versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿verdad? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba uno mismo, ¿verdad? Según su propia medida, según su propia norma del bien y del mal, engañosamente, ¿verdad? Diablo mete medida falsa, pesa falsa, como tal está escrito el Proverbio capítulo 20, verso 11. La medida falsa y la pesa falsa son abominables ante los ojos de Jehová, dice, ¿verdad? Por eso la pesa falsa y medida falsa se provienen por el engaño y la mentira de Satanás. Cuando uno toma equivocadamente una medida falsa y pesa falsa de justicia, entonces uno mide a sí mismo, ¿verdad?, según su medida, y al final termina condenando a sí mismo. Por eso ahora dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba según su propia medida, según su propia doctrina, según su propia manera. Por ejemplo, ¿verdad?, para ayudar a ustedes que entiendan bien cómo diablo se acerca a uno para engañar y llevar al fuego eterno. Según la Biblia, ¿verdad? Por eso poco poniendo, ¿verdad?, un ejemplo para que ustedes entiendan mejor cómo diablo se acerca a uno para hundirlo en su mentira, en la mentira del diablo, en su engaño, y para llevar a cada uno al fuego eterno, ¿verdad? La Biblia absolutamente dice, Salmo 53, Salmo 51, ¿verdad? Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Entonces uno que es concebido en el vientre de su madre ya está en pecado, dice, formado en maldad, ya al final nace como impío, ¿verdad? Como pecador nace. Por eso Salmo 58, verso 3 dice,
Los impíos se apartaron desde la matriz y se descarriaron hablando la mentira desde que nacieron. Se descarriaron, ¿verdad? Se descarriaron hablando la mentira desde cuándo, desde que nacieron, dice. Pues uno ya se descarriaron hablando mentira desde cuándo, desde que se nacieron. Por eso, Señor, ¿verdad? Dios ve al mundo entero como ovejas descarriadas. Por eso la Biblia dice, Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice, ¿verdad? Por eso, cada uno de nosotros somos descarriados ya. ¿Desde cuándo? Desde que nacimos en el mundo. ¿Por qué? Ya fuimos concebidos en pecado y formados en maldad. ¿Cómo no íbamos a nacer como impío? Así que uno nace como pecador antes de obra, antes de pecar, antes de, ¿verdad? Mentir y antes de adulterar y robar, antes de matar, antes de odiarse, antes de enojarse, antes de gritar, antes de pecar mínimo, en mínimo, uno ya es pecador ya al nacer en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró, dice, no se produjo por obra de uno, ya entró, ya fue dado el pecado en uno, como apellido de ustedes, cuando fue formado en el vientre de su madre, ¿verdad? Según apellido de su padre y madre nacen, ¿verdad? Dependiendo del país. Algún país usa solo apellido de su padre. Algún país, ¿verdad? Apellido de su padre y madre también, ¿verdad? Como en caso de este país, Costa Rica, usan, ¿verdad? Dos apellidos. A la par de primer nombre, segundo nombre, y el apellido paternal, el apellido paternal y luego el apellido maternal, ¿verdad? Siempre dos apellidos se acompañan. Pero en mucho de Oriente, ¿verdad? Solo llevan, muchos países orientales, ¿verdad? Llevan apellido paternal únicamente. Pero no importa en este caso, ¿verdad? Pero cuando uno ya fue concebido en el vientre de su madre, ya está con el apellido, sea del padre o del madre, siempre tiene ya apellido puesto. Uno no elige, yo quiero tener apellido tal. A mí me gusta este apellido. El bebé no tiene derecho de elegir, ya fue dado ese apellido, ¿verdad? En su concepción y formación, en el vientre de madre, dependido quién es él, su padre y madre, ¿verdad? Entonces, este feto, embrión que está formado en el vientre de madre, tiene el apellido paternal y el maternal, no por su elección, sino fue dado por la orden de Dios en este caso, ¿verdad? Por eso, cuando uno nace ya, como pecador nace, cuando uno pregunta a cada uno, ¿verdad? Sí, a nivel de conocimiento está bien. Así dice, sí, claro, yo nací como pecador. Así, ¿verdad? Casi cualquier cantidad de verdad creyente dice esto, ¿verdad? Muy poca persona va a decir, uno nace inocente, sin pecado. Pero uno que tiene poco o mínimo conocimiento bíblico va a decir, sí, yo nací como pecador. Pero así guarda como conocimiento. Pero uno tiene fe en qué? En qué, ¿verdad? Uno es pecador por pecar. El conocimiento, ¿verdad? Correcto, es que uno ya nace pecador antes de pecar, pero ¿cómo uno cree? Dejando ese conocimiento y cree en otra doctrina. Si yo peco, por eso soy pecador, para no ser más pecador no tengo que pecar. Ahí viene, ¿verdad? Gran confusión, ahí viene gran error, ahí viene gran, ¿verdad? Eh, Filtración de la palabra, uno termina, ¿verdad? Mortalmente ante Dios, ¿verdad? Bajo la condenación termina. Si uno que creen que es pecador por su obra pecaminosa, entonces uno al final logra, ¿verdad? Obtener otra doctrina siguiente que para ser justo no debe pecar. Por eso procura para no pecar, para sentir limpio, libre, justificado, santificado también por su propia obra. Entonces ese tipo de persona por esa fe fraudulenta nunca jamás pueden llegar a ser salvo, nunca puede entrar al reino de Dios. Ya está ya sometido a una doctrina fatal y diabólica que dice tú eres pecador, por lo cual
tú eres pecador por la obra, por lo cual tiene que, ¿verdad?, cumplir la ley. No pecando, ya justificado, ya puede entrar al cielo. Pues siendo condenado día con día, uno nunca puede evitar de pedir perdón día con día, más bien cada, ¿verdad?, hora, cada minuto, cada segundo, porque esa condenación nunca jamás desaparece. Tiene que pedir perdón cada rato, porque su conciencia se siente la condenación, ¿verdad?, que mortifica a uno constantemente. Por eso así uno tiene que, ¿verdad?, tiene que llegar a ser, ¿verdad?, totalmente condenado y luego, ya tomando su propia doctrina engañosa siguiente, tiene que procurar para no pecar. Si peca, tiene que pedir perdón. Así intenta, ¿verdad? Así intenta para, ¿verdad? No, ¿verdad? Para no continuar, ¿verdad? Para ser condenado. Pero inevitablemente uno siempre está bajo la condenación, ¿verdad? Por eso nunca dejan de pedir perdón. Ahí está mal. Ya ahí cae mal uno, ¿verdad? Por eso aquí el libro Romanos dice, ¿quién es el bienaventurado? El que no condena a sí mismo, dice, ¿verdad? El no que aprueba. Aprueba uno a su propia medida engañosa y equivocada, más bien, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando quién es el división o secta, ¿verdad? El que condena a sí mismo, dice. Ya vamos a ver el libro Tito, ¿verdad? El libro Tito, capítulo 3. Tito está, ¿verdad? Tito de Filemón, Filemón antito de Hebreo, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo, versículo 9, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 9. Pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal que está dividido, equivocado, desviado, ¿verdad? Por eso, el tal dice, sea pervertido, está ya engañado, ¿verdad? Podrido más bien, ¿verdad? Espiritualmente, aceptando virus espiritual que es doctrina falsa, pensamiento engañoso, de Satanás al final, ¿verdad? Por eso el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por su propio juicio, no el juicio de Dios, no es según la medida de Dios, no según, ¿verdad?, la doctrina bíblica tal como está escrita en la Biblia, sino, ¿verdad?, una doctrina inventada por los hombres, ¿verdad?, según una medida falsa y pesa falsa de justicia, uno miden a sí mismo y terminan condenados. Por eso uno a sí mismo condena por su equivocación, por creer equivocadamente tomando la fe fraudulenta y falsa final, ¿verdad? Uno creyendo una doctrina inventada por los hombres, según la mentira del diablo, uno se entrega en la mano de Satanás. Al final termina en verdad condenado y final eternamente castigado. Por eso uno tomando su propio juicio, no el juicio de Dios. Importante tomar la Biblia, ¿verdad?, seriamente, como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medida divina de Dios, con las cuales Dios va a juzgar al mundo entero. Por eso nuestro autojuicio, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros, absolutamente debería ser, ¿verdad?, debería ser según la medida de Dios, según la palabra de Dios, para que uno se autojuzgue, ¿verdad?, para ver a dónde va, si muere al cielo o al fuego. Pero el problema hoy en día, mucha gente toma su propio juicio según su propia medida, según su propia doctrina, sin importar la palabra de Dios. ¿Por qué importante las palabras de Dios, tal como está escrito en 66 libros de la Biblia? Ellos son los que, ¿verdad?, juzgan al mundo, dice, ¿eh? Como dice San Juan capítulo 12, verso 48. Sí, vamos a ver, acordándose bien, Tito capítulo 3, versículo
11, otra vez leyendo, vamos a ir San Juan 12, ¿verdad? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. ¿En qué sentido peca? Está condenado por no creer, ¿verdad?, en el Evangelio. Está condenado por su propio juicio. Así, por su propio juicio, por su propia medida, fuera de la palabra del Evangelio verdadero de Dios. Entonces, tomando su propio juicio, está condenado y condena a sí mismo y peca, dice. Por su incredulidad. Creen con mucha fe en una doctrina falsa. Eso suena, según el punto de vista de Dios, total incrédulo, porque no creen en la verdad. Tienen mucha fe en mucha doctrina falsas. Entonces eso significa incredulidad, porque no creen en la verdad, no creen en el Evangelio, no creen en las palabras legítimas de Dios. Con tal que no crea, ¿verdad?, en la palabra legítima que está escrita en el libro de Dios, en la Santa Biblia, final uno cree en otra doctrina, eso se llama incredulidad. No cree y se condena. Y final, condenando a sí mismo, uno peca contra Dios. Porque Dios presenta su revelación del Evangelio libertador eterno para uno, ¿verdad? Para que tenga la vida eterna, liberado de todas las condenaciones y pecados. Pero uno, no creyendo esto en una doctrina condenadora y culpabilizadora, final cree, termina con su incredulidad, castigado, desechado ante Dios final. ¿Por qué peca? Por lo creen. Vemos San Juan capítulo 12, verso 48. El libro San Juan capítulo 12, versículo 48. Vamos a ver. Si yo leo San Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que juzga uno el día postrero? Las palabras que ha hablado, dice. Las palabras que ha hablado, ella juzgará al que no cree en Jesús y rechaza la palabra de Dios, ¿verdad? A ese tipo de personas que creen con fe fraudulenta, creyendo mucha doctrina condenadora, culpabilizadora y engañosa al final, ¿verdad? Que se provienen de Satanás, creyendo así una doctrina según uno, pero equivocadamente, y rechaza a Cristo y rechaza las palabras de Dios. ¿Quién juzgará ese tipo de personas? Las palabras que ha hablado, dice, ella juzgará en el día postrero. ¿Qué ocurre en el día postrero? El juicio final, el juicio verdadero de Dios, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para enviarlo a los pecadores, quienes están bajo la condenación, ¿verdad?, sin creer en el Evangelio que trae la justicia de Dios, para convertirlo a uno en el justo como Dios. Rechazando esta bendición enorme, final uno termina ¿con qué? Con la condenación y castigo eterno, ¿verdad? Miserablemente, ¿verdad? Por eso Apocalipsis capítulo 20 están hablando sobre este juicio final que ocurre en el día postrero, como dice San Juan capítulo 12, verso 48. El libro Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Desaparece el cosmos. La tierra y el cielo, ¿verdad? Todos se van a desaparecer cuando ya resuciten, ¿verdad?, todos los pecadores salidos del Hades. Entonces, ¿en qué condiciones ellos van a estar? Como culpabilizados, pecadores de pie ante Dios, serán juzgados, ¿verdad? Pero eso dice verso 12. Y vi a los muertos, significa ese muerto pecadores, ¿verdad? No están hablando muertos físicamente, porque ya son resucitados. Entonces no están muertos físicamente, ya están resucitados. Entonces son vivos, ¿verdad? Pero aquí mencionan, siguen los muertos, porque ellos son pecadores. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida, vida cuando Él os dio vida cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando uno estaba muerto en pecado y delitos,
Cristo con su evangelio los resucitó. Por eso están vivos. Los que son libres, limpios del pecado, una vez para siempre. Como tal está escrito, ¿verdad? El Hebreo capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez, pero para siempre. Una vez Cristo murió, pero su valor para siempre. Así mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, están ya santificados, dice. Los que son santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. ¿Cómo uno obtiene esta salvación tan grande hecha por el cuerpo de Cristo Jesús por la fe? Por eso, por fe, uno siendo limpio, libre del pecado, ya santificados, ellos están vivos, con vida eterna. Por lo cual ellos no participan en el juicio final que va a ser en el día postrero. ¿Quiénes están resucitados aquí? Tal como dice el libro Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12, son pecadores que son resucitados en la segunda resurrección. Por eso aquí verso 12 de Apocalipsis capítulo 20 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Todo, ¿verdad? Pecadores están presentados ahí, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Dos tipos de libros quedarán abiertos, ¿verdad? Los libros plural y el libro singular. Dos libros, dos tipos de libros están abiertos, dice. El singular aquí se explica que es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Verso 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así que en el libro de la vida está escrito cada nombre de lo justo, renacido, sellado del Espíritu Santo. Cuando uno llega a ser libre del pecado, creyendo en el evangelio de Cristo, siendo salvo, santificado ya, justificado ya cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Así el nombre de pecadores no está escrito en el libro de la vida, solamente el nombre, cada nombre de lo justo está escrito en el libro de la vida. Por eso el libro de la vida está abierto para ver, ¿verdad? Nombre de que están presentados ante la presencia de Cristo, el juez eterno y justo, para ver que está escrito nombre de cada uno o no. Si no, pecadores. Entonces, según su obra, tiene que ser juzgado, según la medida de las cosas que está escritos en los libros. ¿Qué son los libros? Santa Biblia, compuesta de 66 libros diferentes, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Por 1600 años escrito, ¿verdad? 66 libros, ahí viene ya completo, y medida completa de Dios con la cual va a usar en el día postrero, en el día del juicio final. Por eso es muy importante, ¿verdad?, conocer bien qué cosas están escritas en los libros, en la Santa Biblia, ¿verdad? Por eso, y por qué razón será, según esta cosa que está escrita en los libros, en la Santa Biblia viene juicio de Dios para con cada uno que se presentan como muertos pecadores de pie, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Por eso dice verso 12 de Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. ¿Por qué según sus obras? Los que rechazaron la gracia, los que rechazaron la misericordia de Dios, los que no alcanzaron a la gracia y la misericordia del Señor, por la cual viene la salvación eterna, entonces uno ya pertenece a su propia obra, hay que chequear. Su obra está bien, perfecta, según toda la escritura, tal como dice, como Cristo cumplió las escrituras 100%, así haya cumplido o no, ¿verdad? Para ver. Uno que no alcanza la justicia perfecta según su obra, todo termina con que con fuego eterno. Pues uno que busca hoy en día la salvación por su obra, se va a presentar en el juicio final para ver, chequear su obra, que haya vivido bien según la palabra, según la ley de Dios o no.
Caso que uno fallara uno, ya falló todo, ya está listo para el fuego eterno, ¿verdad? Por eso peligroso tomar cualquier doctrina equivocada, falsa. Hay que cuidar muy bien su alma. Ustedes no comen cualquier comida, ¿verdad? Cuando huele feo, cuando se saborea rara, cuando, ¿verdad? Ustedes ya olfatea o saborea, ¿verdad? Y viendo también color, usted se nota que está mal esa comida, nunca la come. Porque si la comiera una comida descompuesta, sabe su resultado, usted va a ser muy dañado a nivel de salud, va a sufrir de, ¿verdad? Gran resultado de, ¿verdad? Su equivocación comiendo esa comida descompuesta, ¿verdad? Hasta perder la vida también puede pasar. Por este resultado que es tan grave, uno cuida, ¿verdad? No comerle cualquier cosa. Así, ¿verdad? Cuán mucho más, ¿verdad? Importancia tiene nuestra alma que nuestro cuerpo. Cómo uno maltratar su alma, ¿verdad? Comiendo cualquier doctrina falsa, cualquier doctrina equivocada, cualquier doctrina, ¿verdad? Totalmente está mal formada, basada en el engaño y mentira de Satanás, que tiene único propósito de destrucción contra la humanidad. Hay que cuidar muy, pero muy bien este punto, ¿verdad? Por eso aquí el libro Romanos capítulo 14 están hablando, ¿verdad? Sobre condenar a sí mismo y peca, ¿verdad? Por eso, y Titos capítulo, ¿verdad? 3 también, donde estuvimos compartiendo también, ¿verdad? El que condena a sí mismo y peca, dice, según su juicio, según su propio juicio, según su propia medida, según su propio pensamiento, según su propia, ¿verdad? Doctrina. Uno se condena a sí mismo, no está limpio, libre del pecado, no está, ¿verdad? Total, liberado del pecado, de la condenación. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Por qué no está libre? Porque aún no la conoce todavía la verdad, tal como el Señor nos ha revelado en su Santa Biblia. Si uno conociera verdaderamente, ¿verdad? No estaría nunca más condenado. Siendo liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, estarían disfrutando una vida con toda libertad y con gozo y alegría, ¿verdad? Absolutamente uno estaría súper, pero súper contento, ¿verdad? Si uno estuviera creyendo en la verdad libertadora, total, limpia, libre y guiado por el Espíritu Santo, llevaría una vida limpia, santa, justa, con victoria. Viviría feliz. Así que, ¿verdad? Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice una palabra muy importante. Si tiene la Biblia en su mano, busquemos la verdad. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así, yo leo. Porque el Señor es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Cristo? Hay libertad. ¿Por qué no tiene libertad uno? No está todavía con el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, por lo cual no está libre, está condenado. Eso significa, ¿verdad? Y realmente aún no está, ¿verdad? No está con Dios, sino con el diablo, más bien, ¿verdad? Diablo es el espíritu condenador. El Espíritu Santo, el espíritu libertador de toda la condenación y atadura, por lo cual uno que está con el Espíritu Santo de Dios está libre. Siendo limpio, santo, justo, está libre de toda la condenación y culpabilidad. Totalmente están bien, ya preparados para caminar con el Dios toda la vida aquí en la tierra con victoria, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso los que son limpios, libres del pecado, que no tienen ninguna condenación, son son renacidos, ya está bien acondicionado para entrar al reino del Señor. Como ellos están libres del pecado, libres de la condenación, ellos están sellados del Espíritu Santo,
por ser renacido por el Espíritu Santo, como Cristo pone San Juan capítulo 3, verso 5, como la condición de entrar al reino de Dios es, como dice Cristo Jesús, ¿verdad? San Juan 3, verso 5 dice, Jesús dijo, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, ¿qué condición pone para que uno pueda entrar al reino de Dios? Debe ser renacido del agua. Esa agua no es bautismo en agua, en piscina, en agua del río y mar. Está súper equivocado si uno cree, se está creyendo una doctrina falsa, asesinadora y condenadora. Jamás tiene que creer así. Esa agua es agua viva, palabra de Dios. El Evangelio significa. Por eso esa palabra, ¿verdad? El Evangelio, tal como dice como Efesios capítulo 1, ¿verdad? Versículo 13 dice, en él, en Cristo, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice. ¿En quién está sellado el Espíritu Santo de Dios, según la promesa del Padre, el que oye y cree en el Evangelio de nuestra salvación? ¿Verdad? En él ya está sellado el Espíritu Santo. En él está, ¿verdad? Ya libertad verdadera por el Espíritu Santo a quien uno está sujeto. Por lo cual, Romanos capítulo 8, verso 1 también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? Y los que están en Cristo Jesús, los que están sellados del Espíritu Santo siendo renacidos. Por eso dice, siguiendo, ¿verdad? El libro Romano capítulo 8, verso 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso los que están con el Espíritu Santo ya sellados, ellos son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios únicamente. Por eso el libro Romanos constantemente están hablando, ¿verdad? Ser condición. ¿Cuál es la condición de ser hijos de Dios? Los que tienen sellado del Espíritu Santo, los que andan conforme al Espíritu Santo, y los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. Los que tienen el Espíritu Santo es hijo de Dios. Al contrario, los que no tienen al Espíritu Santo, no los hijos de Dios. ¿Cómo pueden tener al Espíritu Santo? Tiene que ser lavado del agua viva, que es la palabra del Evangelio, palabra de la libertad, libertadora, palabra libertadora, como dice en el libro, ¿verdad? En San Juan capítulo 8, verso 37, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice. ¿Quién es el libertador? Su petición, oración y bautismo en agua, mojado en agua, metido en agua, en piscina, en el río, en el mar, siendo pecador, ¿verdad? Se llevan en agua para ser bautizado. Final, ¿cómo sale? Como el pecador mojado, nada más. No sirve nada de esto. Internamente tiene que ser limpio, libre del pecado. Nada más que, ¿verdad? El bautizo es símbolo de la sepultación de los pecadores, porque uno siendo renacido, ya transformado como justo, no pueden tener ya el hombre muerto pecador, ¿verdad? Sin sepultarlo. Por eso en el bautizo en agua se bautiza como simbolizando que el hombre pecador ya murió, porque ya uno es el justo, renacido, sellado del Espíritu Santo. Por eso existe el bautismo en agua, siendo justo, siendo pecador, no pasa nada. Nada más que mojar al pecador es sacarlo mojadito. Final sigue siendo ese pecador mojado yendo al fuego eterno, no se cambia nada. Por eso esa agua que se presenta, San Juan capítulo 3, verso 5, no es el bautismo en agua, sino esa agua es palabra viva, el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Por eso, y habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y luego, ¿cómo resulta? Si uno oye, y habiendo oído, habiendo creído, ¿verdad? En él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, San Juan capítulo 3 presenta esa agua viva, que es la palabra del evangelio, palabra de nuestra salvación.
El Evangelio es palabra específica que hablan de nuestra salvación una vez para siempre por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la ofrenda de Cristo. Como dice San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo ha dado a su Hijo unigénito? Como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo, sujeto a la voluntad del Padre, fue bautizado en el río Jordán. Como dice San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue enviado por el Padre como Mesías, pero como Cordero, que iba a quitar el pecado del mundo y en la cruz iba a cancelar, ¿verdad? En su bautismo, en su sangre, para morir, ¿verdad? Derramando la sangre, él muere para cancelación del pecado del mundo entero que ya está puesto en su cuerpo. ¿Cuándo quitó el pecado del mundo? Cuando fue bautizado en el río Jordán por medio de Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Luego el Cordero para matadero, Cristo murió en la cruz. Eso es lo que explica el Evangelio, la palabra de la salvación, que se compara San Juan capítulo 3, verso 5, como agua. Sí, entonces con esa agua viva, palabra de Dios está lavado. Con la verdad está limpio, libre del pecado, que viene el sellamiento del Espíritu Santo. Eres el que está libre, totalmente limpio, ¿verdad? Por eso, 2 Corintios capítulo 3, verso 17 dice sobre esta libertad que va a tener, ¿verdad? Versículo 17 de 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está libertad? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Así que sin que sea, ¿verdad?, bautizado en el Espíritu Santo por la fe. Como dice San Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando el bautismo del Espíritu Santo. No estaba hablando bautismo del agua. Ahí está, ¿verdad? Muchos pastores ciegos están predicando tan fatal. Comparando este bautismo que se presenta en San Marcos capítulo 16, verso 16, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser bautizado en agua, en la piscina, en el río, para ser salvo. Mentira. Mentira esto. Por la ignorancia de verdad, muchos pastores falsos están pasando esa cosa. No están hablando jamás, San Marcos capítulo 16, verso 16, del bautismo en agua, no. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se presentan más de 6, ¿verdad? 6 tipos de bautismo, una variedad de bautismo, diferente sentido. El bautismo que se presenta en San Marcos, capítulo 16. Verso 16, no están hablando bautismo en agua. Moje 1000 veces a un pecador, sigue siendo mojado, pero si se seca igual, pecador seco igual se hace. El bautismo en agua no hace nada. El bautismo en el Espíritu Santo están hablando ahí, ¿verdad? Por eso Cristo dice San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua viva, lavado del pecado, bautizado en el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Por eso, lavado del agua, limpiado de toda la palabra del Evangelio, lavado, limpiado, hasta su conciencia limpiada, liberada de toda la condenación y culpabilidad, sellado del Espíritu Santo. Esta situación es el bautizado en el Espíritu Santo, que dice San Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado en el Espíritu Santo será salvo, ¿verdad? Ahí está libertad. Sellado del Espíritu Santo hay libertad, como dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De la culpabilidad, de la condenación,
de los pecados. Una vez para siempre sellado del Espíritu Santo, transformado como nueva criatura, ya vive diferente también. Uno que es santo vive como santo, uno que es justo vive como justo. ¿Por qué sigue pecando miles de personas? Siendo pecadores, sigue pecando como pecadores. El pecador vive pecando. El injusto vive con injusticia. El justo vive con la justicia, el santo vive con su santidad. Esa transformación importante, sellado del Espíritu Santo, luego viene cambio de la vida. Si no, no. Donde hay libertad, el Espíritu Santo ya está ahí, ¿verdad? Sentado, sellado. Él dirige, guía a los creyentes, a los justos, a los sellados del Espíritu Santo, para que lleven una vida con victoria y con justicia y con valor ante la presencia de Dios. Porque uno se condena por su propia medida. Uno no tiene fe todavía, no hay conexión con el Espíritu Santo todavía, no tiene libertad todavía. Por eso uno que condena a sí mismo según su propio juicio es incrédulo al final. Por creer en falsa doctrina condenadora, aún está uno bajo la condenación. Por eso peligrosísimo esa situación. Como dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tiene tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, según su medida, según su propio juicio. Y luego dice verso 23, ¿cuál es la razón de ese problema, verdad? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya siendo justo por fe, vive por la fe. ¿Qué es la fe? La revelación de Dios. Por eso, siendo el justo, no toma ninguna otra medida, sino la revelación de Dios, que es la escritura divina, tal como está escrito en el libro de Dios, únicamente. ¿Sí? Así que los libros traen la revelación divina del Señor, que se provee de Dios. Por eso cuando se conecta con esta revelación y se entrega, ¿verdad? Así que se convence por la revelación de la Escritura, ¿verdad? Uno tiene fe. Entonces la revelación de Dios, la palabra de Dios, la fe, según conciencia, uno se unen, ahí nace poder, ahí nace libertad, ahí nace gozo, ahí nace verdad. Y la orientación divina y perfecto por donde Dios puede apoyar y verdad, aportarle todo su poder divino. Por eso el justo por la fe vivirá, dice. Ningún justo vive con incredulidad nunca, con inseguridad nunca, con duda no. Como tal está escrito el libro Romanos capítulo 1, verso 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. ¿Cómo vive el justo? ¿Con qué medida vive el justo? Por la fe. No por otra manera ni por otra duda, jamás. Así que, ¿verdad? Más el justo por la fe vivirá, obviamente. El justo por la fe salvo es, por la fe vive. Según la revelación de Dios, según la palabra de Dios. Por eso, primer día en que uno puede encontrar con Cristo, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo con la justicia de Dios, transforma como justo con la justicia de Dios. Por eso ese nivel de ser justo como Dios realmente, porque con la justicia de Dios que se revela en el Evangelio de Dios, uno se justifica ante Dios por la fe. Entonces esa fe termina fe preciosísima, valiosísima. Y la fe, ¿verdad? Bien divina y hermosísima, porque se proviene de Dios. Por eso con esa fe sigue viviendo hasta la obra, hasta victoria, hasta, ¿verdad? Vida limpia, santa, justa, se provienen mientras uno vive por fe. Por eso es importante cada justo no tomar decisión con duda, con inseguridad, con incertidumbre nunca. Cuando está inseguro tiene que sentarse, no camine, sentarse, ore al Señor. Busque al Señor, mire al Señor, que eso es lo que el Señor dice en su promesa, en su escritura. Cuando tiene inseguridad, no se mueva. Cuando tiene duda, no se mueva. Cuando esté confundido, no se mueva. Pregunte a Dios hasta que tenga la seguridad con esa fe y seguridad que mueva.
para ver, ¿verdad?, cómo Dios dirige a ustedes. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué no vive por fe? ¿Verdad? ¿Por qué no vive por fe? La fe, ¿cómo se hace? Tal como dice el libro Romano capítulo 10, verso 17, que dice, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír, ¿sí o no? El oír es por la palabra de Dios. Entonces uno cuando oye la palabra de Dios se produce la fe. Entonces cuando uno tiene fe en la palabra del Señor, ahí está revelación de Dios, cómo no va a caminar, cómo no va a obedecer, cómo no va a sujetarse a la palabra de Dios que está ya bien revelada por la fe. Por fe vivir significa, ¿verdad?, según la palabra de Dios, tan revelada, ¿verdad? Y con seguridad en su fe uno mueve. Así que cuando uno está inseguro, no tiene que moverse todavía. Tiene que orar, tiene que investigar qué es lo que dice. Si uno no alcanza a conocer, mejor preguntar, ¿verdad?, a los pastores renacidos, a los líderes, ¿verdad?, bien preparado con toda palabra, ¿verdad? Bien. Entonces, mejor preguntar para ser guiado por la palabra del Señor. No preguntar, ¿verdad?, ciegamente al pastor. Yo voy a preguntar lo que dice mi pastor, no yo hago. No es así. Ese pastor siempre tiene que dirigir cada hermano con la escritura. Si no, ese pastor también falso termina. Hoy en día alguna iglesia, ¿verdad?, bien muerta, como iglesia Sardis. Palabra humana domina. Palabra de hombre domina. En la congregación no sirve nada de esa congregación. Está mal. Se convierte como iglesia Sardis, iglesia muerta total. Así que plenamente el Espíritu Santo tiene que mover llenamente en el corazón de uno y en la iglesia. Así que la palabra de Dios tiene que estar bien, ¿verdad? Y despertadora, ¿verdad? Para despertar el corazón de cada uno, que muevan según la Escritura, según la palabra, según la promesa, con esa seguridad de fe en la Escritura. Por fe en la promesa de Dios, que mueva para ver buenos resultados en su vida. Viene dificultad y persecución y atribulación. Mientras uno hace caso a lo que Dios manda, siga adelante. Pense ustedes, sí o sí, ninguna, ¿verdad?, tribulaciones, persecuciones, amenaza, peligro, dificultad, sufrimiento, dolor y pena, jamás pensará ustedes que si caminan conforme la verdad por la fe, siempre la fe es la que vence al mundo. El mundo no prevalece jamás contra al justo, contra la iglesia que caminan por fe, según la revelación de Dios. Siempre 100% venceremos contra el mundo por vivir por la fe. Por eso nuestra conciencia tiene que estar bien convencida por la revelación de Dios, por la justicia de Dios, por la voluntad de Dios, para que lleve una vida con victoria, con seguridad, para la gloria de nuestro Señor. Con tal que esté bien seguro por fe, ¿verdad?, en cada palabra del Señor. Nunca se detenga y siga, ¿verdad?, caminando. Con persecución, dificultad, problemas, sufrimientos, escasez, tentaciones, miles amenazas, no se importen en este punto. Sigan adelante. Ahí verá siempre la victoria que lo espera más allá. Por eso el Señor dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Con tal que uno no esté en pecado, ¿verdad?, por vivir con incredulidad, por fe en el Evangelio, por fe en la palabra del Señor, por fe en la revelación del Señor, por fe en la enseñanza de Cristo, por fe en cada doctrina sana de Dios, muévase sin determinarse jamás. Ahí Dios bendice, fortalece, sí o sí le da victoria, gran victoria, permitiendo que, verdad, lleve muchos frutos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, siendo justo, no caer en confusión y duda, inseguridad. Esa inseguridad, esa duda, significa aún no está bien claro con la voluntad de Dios. Cuando uno peca, por ejemplo, cuando hace contra la voluntad de Dios, uno contra la escritura del Señor, cuando uno hace contra guía del Espíritu Santo de Dios, contra la conciencia divina del Señor, ¿cómo pueden tener fe? En lo robar es la voluntad de Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Adulterar, en adulterar es la voluntad de Dios. ¿Así pueden creer? Pelear todo el día, ¿verdad?, matando unos a otros. Si eso es la voluntad de Dios, ¿así pueden creer? Mentira. Así no nace nunca fe. ¿Por qué?
esa fe es asunto de conciencia, ¿verdad? Cuando esa conciencia está súper tranquilizada por la revelación divina del Señor y se combinan, se juntan, ahí nace la fe verdadera. Entonces uno puede mover por fe, ¿verdad? Verdaderamente en este punto. Por fe va a ser justo, vivirá, dice. Va a ser justo por la fe, vivirá. Por eso con conciencia bien tranquilizada, bien acomodada, bien, ¿verdad? Fortalecida por la fe en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la promesa y revelación de Dios. Cómo nos va a llevar una vida gozosa y victoriosa siempre. Siempre uno verá, ¿verdad? Cómo Dios provee todo el poder divino del Señor para que uno lleve una vida fructífera con mucha, ¿verdad? Alegría y gozo y felicidad. Por eso, importante que no se caiga uno en duda. Porque el Señor condena todo lo que no hacen por fe, va bien, ¿verdad? Por eso, todo lo que no proviene como todo, ¿verdad? El que, si no viven, ¿verdad? Por fe, este es el pecado. También, ¿verdad? Y versículo 23 de Romano capítulo 14, ¿verdad? Porque no lo hace con fe, dice, ¿verdad? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Importante tener fe. Cuando está inseguridad, aún no se mueva. Ore y busque la promesa de Dios y pregunte, ¿verdad? Y a los líderes, a los pastores, para que sean bien guiados por la palabra tal como está escrita, con esa seguridad que se mueva. Y final usted verá gran apoyo divino del Señor. Porque el Señor dice, todo lo que no se proviene de fe es pecado. Así que, ¿verdad? Cuidar nuestra vida también cotidianamente. Nuestra fe sin obra en el Evangelio solamente, y nos trajo la vida eterna y vida abundante ya con nuestra vida por la fe. Ahí viene vida abundante y premio y corona que Cristo trae también, ¿verdad? Por eso cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seamos gran también siervos fieles y buenos que oyen, ¿verdad? Alabanza de nuestro Señor y seamos bien premiados y coronados por Cristo Jesús, por nuestra obra divina y santa que hayamos llevado, mientras estamos en nuestro cuerpo final, ¿verdad? Por fe, viviendo únicamente. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Señor, os dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ayúdenos, Señor, para que vivamos por fe, como dice Romanos 1, verso 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Siendo justo, se está listo para vivir por la fe. Ayúdenos, Señor, hasta nuestra mínima vida, mínima obra que se haga por fe. Cuando estemos inseguros, siempre ayúdenos, Señor, haciéndonos orar y buscar la voluntad suya y consultar a Dios y a cada herido que llevan una vida con victoria para ser guiado por la Escritura y llevar una vida con seguridad y con hermoso y abundante fruto en Cristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenas noches entonces, Muchos saludos a su familia, a de ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.